2. Fuerza política. Objetivo general. Subordinar a las naciones iberoamericanas, nuevo orden internacional, debiendo funcionar éstas como estados independientes de un poder o corporación político-económico mundial, al mejor estilo de los imperios que existieron durante las distintas épocas de la historia de la humanidad. Componentes. 1. Gobierno. Poder ejecutivo. Integrado por hombres comprometidos, subordinados y juramentados con los consorcios que concibieron el nuevo orden internacional y elegidos por ser fácilmente corruptibles. Es característica de estos la búsqueda del poder enarbolando las banderas de los principios nacionales y el deseo de satisfacer las aspiraciones legítimas de los pueblos, exactamente igual que los marxistas y leninistas cuando tenían vigencia, cuestiones que por supuesto posteriormente no se cumplen. Política interior. Circunscribirá a lo siguiente: control y represión de manifestaciones sociales de protesta por la usurpación de los derechos individuales y por los padecimientos económicos, utilizando fuerzas de seguridad con efectivos superiores al de las Fuerzas Armadas, dependientes de una gran superestructura de control: gendarmería, prefectura naval, guardias nacionales y policías. Compartir el poder con elementos subversivos, integrantes de la mafia económica y política, con narcotraficantes, etc., estructurando un poder omnímodo. Mezclar la política con los ambientes artísticos con la finalidad de aumentar la popularidad del gobierno ante la población y crear una confusión moral y ética. Gobierno de la farándula. Inclusión de renombrados artistas y deportistas como funcionarios con la finalidad de aprovechar su popularidad, generando una ilusión exitista y hedonista, más propia de la ficción que de la realidad. Impedir que surjan proyectos de alternativa o algún liderazgo que puedan opacar la imagen del presidente como único representante del nuevo orden internacional. Debilitamiento y eliminación de los cuerpos, organizaciones y sociedades intermedias, gremios y sindicatos industriales y rurales y culturales, pequeñas y medianas empresas, universidad, iglesia y familia, etc. La oposición de partidos existentes, ya sea de derecha, centro o izquierda, tendrá vigencia en tanto y cuanto no se aparten del sistema del nuevo orden internacional. Por lo tanto, la oposición no será auténtica, sería ni real. Los medios de comunicación social deberán permanecer en manos del Estado o de grupos económicos de poder enrolados en el sistema. Visitas de políticos, consejeros, representantes de distintos tipos y de organizaciones mundiales serán permanentes y con la finalidad de mantener las expectativas y esperanzas de los súbditos del nuevo orden internacional. Como conclusión parcial, podemos inferir que la democracia será el disfraz detrás del cual se ocultará la peor dictadura totalitaria, con actitudes demagógicas circenses, que neutralizará las sanas y justas aspiraciones hacia la grandeza de la patria. Política exterior. Estructuración de un servicio diplomático de la Organización de Estados Americanos, OEA, con la finalidad de representar al nuevo orden internacional en los países iberoamericanos, similar al Servicio Diplomático del Vaticano. Este sistema lo desarrollará primeramente la OEA, pero finalmente la ONU lo observará. Subordinar la política exterior nacional a la del gobierno de los Estados Unidos, actualmente sede política del nuevo orden internacional.
transformar a las Fuerzas Armadas en un instrumento de la Cancillería, lo que dispondrá su empleo al exterior acorde con las directivas del poder hegemónico al cual estará subordinada la política exterior de nuestros países. Poder legislativo. Los parlamentos funcionarán como brazo sumiso de las decisiones del Poder Ejecutivo, circunscribiendo su labor a resolver problemas formales, excepto los económicos, pues afectarían los intereses extranjeros. Las reformas a las constituciones nacionales incluirán estas cláusulas para asegurar la inversión de capitales foráneos, proteger los existentes y facilitar la expoliación de los recursos propios. Poder judicial. Enmarcará su labor en los siguientes aspectos: poner bajo la jurisdicción de la Corte Suprema de la potencia hegemónica a los países miembros del nuevo orden internacional y con capacidad ejecutiva para secuestrar y juzgar a toda persona que atente contra los intereses del sistema, doctrina Thorburg en vigencia. La corrupción de los gobiernos impedirá la correcta aplicación de la justicia que merecen los ciudadanos de una república independiente. Los miembros de este poder, al igual que el legislativo, actuarán en convivencia con el régimen que adhiera al proyecto Nuevo Orden, por adhesión política e ideológica o bien por ambiciones inmorales consecuentes con la corrupción generalizada aceptada de hecho. Población. Se procederá a disminuir la densidad demográfica empleando los métodos que permitan: a. El control de la natalidad mediante programas de anticoncepción, esterilización de hombres y mujeres, abortos. La actual campaña contra el SIDA pretende la anticoncepción antes que la prevención. B. Reducción de los presupuestos a las clases pasivas para acelerar su desaparición y emplear posteriormente dichos fondos en obras de infraestructura y pagos de la deuda externa. C. Ejecución de acciones racistas a fin de disminuir las poblaciones de personas de raza negra, mestizos o de etnias indígenas. D. Someter a los habitantes a las consecuencias de la falta de producción, provocando falta de trabajo, hambre, prostitución, delincuencia, drogadicción y sus secuelas, narcotráfico, narcofarmacias, narcoeconomía, narcosubversión y narcocultura. Subalimentación, mortandad generalizada, especialmente en la población infantil, incitación al suicidio, etc. Propagación de enfermedades endémicas para la eliminación de las comunidades de excluidos del nuevo orden, SIDA, cólera, etc. En caso de incumplimiento de los mencionados programas del Fondo Monetario Internacional, FMI y del Banco Mundial, se aplicará severas medidas de ajuste como acción correctora. Estas medidas tienden a una finalidad económica y están orientadas a liberar de habitantes las zonas más importantes de producción de materias primas.